what you came here for. I don't know 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 what you came here for. But I came to praise. So help me. So help me praise Him. Vamos a continuar entonces con la enseñanza de gracia. ¿Por qué vivir santamente? Pablo ha hecho en estos capítulos del libro de Romanos una tan espectacular presentación de la gracia que es inevitable que se levante la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué no seguir pecando? Si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tenemos chip libre. Romanos 6:1. Vamos para allá, por favor. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Definitivamente Romanos es una obra maestra en lo que a la exposición de la gracia de Dios respecta. Después de expuesta esa gracia, donde el amor de Dios y nuestra relación con Él no depende de cuán santamente vivamos, la pregunta de rigor es esta: ¿seguiremos pecando? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Tenemos chip libre? En 3 oportunidades Pablo hace esta pregunta de manera retórica. Pues sin lugar a dudas, se topó muchas veces con la pregunta por parte de quienes escuchaban el mensaje de la gracia. Y a la verdad, si no nos hacen estas preguntas, es muy probable que no estemos siendo fieles en la predicación y la profundización de lo que la gracia de Dios significa realmente. Si usted predica el Evangelio, a usted deberían hacerle estas preguntas. Si verdaderamente estás siendo fiel al Evangelio, si verdaderamente has comprendido la gracia y estás predicando la gracia. El apóstol Pablo hace esta pregunta 3 veces de manera retórica en esta epístola, porque continuamente se topaba con estas preguntas. Entonces, claro, después de lo que usted ha expuesto, podemos seguir pecando. Porque discúlpeme, si a usted no se le vino esta idea en la última hora, bueno, seamos sinceros, ¿se le vino esta idea, sí o no? Claro, entonces podemos seguir pecando. Así como lo expone el pastor, bueno, tenemos chip libre. Pero no es lo que un verdadero maestro de la palabra enseña. No es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No mezclen las cosas. Una cosa es la gracia, ¿ok? Y la otra es vivir el libertinaje. Ahora bien, si mi pecado fue resuelto y ya no me separa de Dios, y mi desempeño no puede mermar su aceptación por mí, y todo lo que necesito es simplemente acceder por la fe a la gracia de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿por qué no vivir en pecado? Porque en el fondo, aunque yo me vaya al mundo y cometa todo tipo de atrocidades, el amor de Dios por mí permanece inmutable. Mi salvación, la salvación no se puede perder. Yo puedo desechar la salvación, eso es otra cosa. Pero la Biblia nos enseña que la salvación, que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Nada te puede separar del amor de Dios. Solo tú puedes decidir separarte del amor de Dios. Rechazar a Cristo. Y el que sale de Cristo sale una vez para siempre. No puede volver a entrar. Porque tendría que volver Jesucristo a morir por él. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la salvación es negocio de una sola vez.
Nadie puede ser salvo 2 veces. Por eso es que es difícil encontrarse con alguien que haya sido salvo y que haya renunciado a la salvación. Hay que ser muy necio si realmente comprendió. Es más, la epístola de los Hebreos, capítulo 6, nos indica requisitos para renunciar a la salvación. La persona tiene que ser madura, haber degustado los poderes del siglo venidero, haber degustado de la buena palabra de Dios, haber sido hecho partícipe del Espíritu Santo, o sea, haber sido bautizado en el Espíritu. No es llegar y renunciar a la salvación. Usted tiene que ser maduro. Por supuesto que lo que estoy diciendo no es que podemos ir y seguir pecando. Y lo responde así el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. La Biblia de las Américas dice de ningún modo. Y la Biblia King James dice Dios lo prohíbe. ¿Ok? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la gracia, sino bajo... Perdón, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Miren, si presentamos el Evangelio de esta manera, no pierdan cuidado que personas religiosas nos dirán que somos perdidos, malditos por contaminar el Evangelio, que lo que nos espera es el infierno y que Dios se apiade de nuestras almas. Ok, ya me lo han dicho varias veces. Pablo aquí responde claramente a los que no comprendían adecuadamente. Y a usted, cuando le surja estas preguntas, y si a usted le surge esta pregunta en el corazón, bueno, definitivamente puede venir a estas escrituras y Dios dice, lo prohíbo. Yo lo prohíbo. Ahora, entiendan bien, el amor de Dios permanece incondicional. Es como cuando mi hija Trinidad me desobedece. Yo no dejo de amarla. Y Trinidad ordena las cosas que desordenaste. Mi hija no lo hace. ¿Voy a dejar de amarla si no lo hace? No. Te prohíbo que dejes desordenado y ella deja desordenado. ¿Quiere decir eso que yo dejé de amarla? No, son cosas totalmente independientes. Ella dejó de amarme a mí. Que son cosas totalmente separadas. O cuando mi hija Trinidad ha hecho alguna barbaridad, rompió algo, ¿ella tiene que venir a pedirme perdón para que yo la ame? No. ¿Ella tiene que venir a arrepentirse para que yo la ame? No. Yo la sigo amando igual. No va a dejar de ser mi hija. Sigue siendo mi hija. La razón principal de esto es que los que han estado luchando en la carne con sus vicios y pecados, les suena espectacular este mensaje para seguir en el baile, pecando. Por una parte, es esto. Y por otra, los que se han estado esforzando por ganar la aceptación de Dios, se dan cuenta que no han logrado más de lo que ya tenían, aunque nunca hubiesen hecho algo para agradarle. Es por eso que la gente rechaza este mensaje. Hay muchos pastores que dicen, no, aquí es el tema de la gracia, no quiero que se predique en la iglesia. Pero es como si es el evangelio. La gracia es el evangelio. Es el evangelio de la gracia. Sin la gracia no hay evangelio. No, es que la gente se va a desbandar. Mira, la verdad, no. Claro, cuando comenzamos a conocer la gracia profundamente y le empecé a predicar, los que no fumaban en público comenzaron a fumar en público. Pero en el fondo, ¿qué hizo el mensaje de la gracia? Solo eliminó la hipocresía. Los hipócritas dejaron de serlo. Y al menos conocimos quiénes realmente eran.
La carne querrá eventualmente tomar ventaja de esta situación. Pero la verdad, la gracia nos libera del pecado. Ahora bien, si la gracia es tan grande, ¿por qué no seguir viviendo en pecado simplemente? Porque aunque abunde el pecado, siempre va a sobreabundar la gracia. ¿Cuál es la necesidad de vivir santamente? Vamos por favor a Romanos 6:2. Vemos claramente que allí dice, ¿seguiremos pecando? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, esto es lo primero. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Qué pues? Versículo 15, avanza hasta el 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El tema de la santidad es un tema maravilloso y amplio, pero nos vamos a enfocar en este capítulo sobre las razones por las cuales Pablo nos exhorta a vivir apartados del pecado. Vamos al versículo 2. Miren, ante todo, nuestra naturaleza ha cambiado. ¿Ok? Ya no tenemos la voluntad de permanecer en pecado. Hay una nueva criatura en nosotros, creada en santidad y justicia y verdad, que no puede pecar. No desea ni puede, porque es naturaleza divina pura. Es eso lo que necesitamos comprender para comprender lo que dice Juan en sus epístolas. El que es nacido de Dios no peca. ¿Quién ha nacido de Dios aquí? Ok, entonces hay algo que no estamos comprendiendo. Si habíamos establecido que todos los días pecamos. ¿Sí o no? ¿Qué es lo nacido de Dios? Tu espíritu. Amén. Tu espíritu no peca ni participa contigo del pecado. Eso es lo nacido de Dios. No peca tu espíritu. Por eso que tenemos que aprender a someter nuestra carne, alma y cuerpo al espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente renovando el entendimiento. Tan simple como eso. En una oportunidad una persona me preguntó, ¿y cómo usted lucha contra el pecado? Yo no lucho contra lo que está vencido. El pecado fue vencido. Jesucristo se hizo maldición. Jesucristo se hizo pecado en la cruz del Calvario. La naturaleza pecaminosa fue encarnada. Entonces, ¿cómo voy a luchar con una naturaleza que ya no yace en mí? Amén. Fuimos entrenados por esa vieja naturaleza en la carne. Y la carne, entrenada por esa vieja naturaleza, propende hacia eso. Entonces, entiende usted bien. Usted tenía problemas de drogadicción en su vida hasta que conoció a Jesucristo. Cuando usted conoció a Jesucristo, usted dejó de ser drogadicto. Su espíritu no participa de eso. Su espíritu no quiere que usted se drogue. Mas usted entrenó a su carne para drogarse. ¿Está entendiendo esto, no? Amén. Si su mente comprende que usted ya no es más un drogadicto, sino que es santo y justo, usted va a poder alinear su alma con su espíritu. ¿Y sabe qué? La carne sigue sola. Yo conocí a Jesucristo. Un año estuve sin consumir ninguna droga dentro de la iglesia. Pero al año comencé a caer de nuevo. ¿Por qué? Porque durante todo ese año me empezaron a adoctrinar y me dijeron, somos viles pecadores, salvados por gracia. Ah, entonces, soy un vil pecador. Sí, eres un vil pecador. Totalmente aberrante, totalmente depravado. Total depravement. Estos son
El primer principio de los 5 puntos del calvinismo. El hombre es totalmente depravado. Eso es lo que te enseñan en el calvinismo. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Oiga, yo vengo de allá. O sea, y le digo, no funciona. No da fruto. Porque si yo digo que soy pecador, estoy volviendo a levantar lo que costó el sacrificio y la sangre de Cristo destruir. En el fondo estoy levantando un muerto. Estoy cargando un muerto. El pecador está muerto. Yo soy una nueva persona. Yo soy una nueva criatura. Creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Creado según quién? En la justicia y santidad de la verdad. Entonces esta nueva criatura es creado según Dios. Yo ya veo a Dios, ¿sabe qué? Cuando me creó de nuevo dijo, wow, que me quedó bueno el Willy. Espectacular. Yo soy una nueva criatura. ¿Me entiende lo que le digo? Fui creado en la justicia y santidad de la verdad. Soy santo y soy justo. Si una persona tiene problemas con el homosexualismo, y esto es lo que hay que predicar a lo homosexual. Si cree en Jesucristo como Señor y Salvador, hermanos, aunque siga practicando el homosexualismo, ya no es más homosexual. Es santo y justo. Si llega a creerlo, hermanos, si llega a creerlo, lo va a comenzar a vivir. Todo esto es un asunto de fe. Usted va a vivir conforme a lo que cree. Usted va a proceder conforme a lo que cree. No conforme al entrenamiento que recibió su carne. Porque su carne va a ser nuevamente entrenada por la nueva naturaleza. Lo importante es que usted renueve su entendimiento. Pero el apóstol Pedro nos dice cómo luchar contra esto. Cómo verdaderamente vencer el poder del pecado en nosotros. Y dice, sabiendo esto, que fuisteis juntamente crucificados con Cristo. De manera tal que el cuerpo mortal fue destruido. Que el cuerpo pecaminoso fue destruido. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y si estamos bajo la gracia, el poder del pecado está vencido. El pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿Entienden este punto? Ok. Voy a volver a lo que tengo que seguir entregándoles. Aleluya. Hemos muerto al pecado, la antigua naturaleza fue crucificada, muerta, sepultada, y nacimos con una nueva naturaleza, santa, justa, perfecta. La antigua naturaleza pecaminosa se ha ido, y la nueva desea manifestarse en una vida de santidad. Amén. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Amén. Amén. Vamos al versículo 15 de Romanos 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia. Ok. La segunda razón por la cual debemos vivir santamente conforme a este capítulo es porque esto frena la acción del diablo en nuestras vidas. Él está esperando que nosotros decidamos caminar en tinieblas. Está esperando que usted no pague sus impuestos. Está esperando que usted se tome un yogur en el supermercado sin pagarlo. Sí, de diablo. No se asuste. Páguelo. Está esperando que dé rienda suelta a su ira. Está esperando que usted mienta. Está esperando que usted robe o no cumpla las leyes. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted decide echarse sal, aliño, para darle el gusto. Las motivaciones para vivir en santidad no tienen relación con el nivel de aceptación de Dios por nosotros,
o para que Dios me ame. Él nos ama incondicionalmente. Él nos ama con locura. Vivimos en santidad porque nos gusta vivir en santidad. Simple. No por miedo. Porque lo deseamos. Porque nuestra nueva naturaleza aborrece el mal. Porque nuestra nueva naturaleza aborrece el pecado. Para un nacido de nuevo, vivir en santidad es un fruto, no la raíz de la salvación. Es un subproducto de vivir en comunión con Dios, pero no un modo de obtener la comunión. Algunas personas creen que Dios se mueve directa y proporcionalmente a la santidad. De hecho, algunos evangélicos se comenzaron a autodenominar en una época los de la santidad, creyendo de que mientras más santidad, más manifestación del poder de Dios. Y eso no es así, no es verdad. Recuerden la iglesia en Corinto. Los corintios eran carnales, infantiles, inmaduros. Pero la Biblia, ¿qué dice? A ustedes no les falta ningún don. Todas las manifestaciones del Espíritu Santo se daban en Corinto. Pero ellos eran carnales, inmaduros. Entonces, ¿tiene que ver la santidad con la manifestación de poder? No. Es gracia. Es gracia. No tiene relación. Es que para que Dios se manifieste tienen que comenzar a vivir en santidad. No, mentira. Si no, Jesús no habría ni venido. Si bien un nacido de nuevo podría seguir caminando en pecado y Dios no le amaría menos, evidentemente esto no muestra ningún amor por Dios. No es Dios quien te ama menos si tú, después de ser salvo y entender que eres justo y santo, continúas caminando en pecado. No es Dios quien te ama menos, eres tú quien ama menos a Dios. Si tú no vas a la iglesia los días domingos, ¿Dios te ama menos? No. Eres tú quien ama menos a Dios. Si tú no diezmas, ¿Dios te ama menos? No. Eres tú quien ama menos a Dios y su obra. ¿Entiendes lo que digo, no? Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como podemos ver, el autor del libro de los Hebreos nos anima a despojarnos del peso, nos anima a despojarnos del pecado. ¿Por qué? Porque no nos permiten avanzar. El pecado nos asedia. El pecado te quiere atrapar. El pecado te quiere esclavizar. Y una vez que fue engendrado el pecado, ¿qué acontece? Viene la muerte. Y estoy hablando de no es una muerte espiritual, entiéndalo bien, sino que es todo lo que nos lleva de manera progresiva a la muerte natural. La soledad, la pobreza, la enfermedad. Todas estas cosas vienen por causa del pecado. Pero mira, ¿sabes qué? Eso no tiene nada que ver con la salvación. Tú puedes haber recibido a Jesucristo, haber creído verazmente, haber entendido la gracia, seguir pecando, enfermarte, estar empobrecido, estar en la cárcel, pero te vas a ir al cielo. Simplemente vas a privarte de comenzar a vivir la vida eterna ahora. No es que no la hayas recibido, pero simplemente te estás privando de ella. Dios nunca le amará menos, pero usted puede amarle menos.
Sea efectivo. Ame a Dios. Tome lo mejor de Dios para usted. Mire, recuérdelo bien. La motivación en el reino de los cielos es todo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de manera tal que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Para un nacido de nuevo, vivir en santidad es un fruto, no la raíz de la salvación. Es un subproducto de vivir en comunión con Dios, pero no un modo de obtener la comunión. Entendámoslo bien. Vivamos en santidad por amor. Vivamos en santidad porque amamos a Dios. Vivamos en santidad porque amamos a los hermanos. Vivamos en santidad porque Dios nos llama a ser ejemplos. Amén. Vivamos en santidad porque es nuestra naturaleza. Amén. Vivamos en santidad por las razones correctas. Vivamos en santidad porque no le vamos a dar el gusto al diablo. Aleluya. Vamos por favor a Romanos 6 nuevamente, sigamos allí. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ya, discúlpeme, no era Pedro, era Pablo. Fue en este mismo capítulo. Este es el argumento que yo estaba buscando. Discúlpeme. Dice así entonces. Sabiendo esto. Escuche bien, sabiendo esto. Voy a partir en el 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La versión King James dice, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñaría más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya, bueno, me estaba adelantando un poquito, ¿ok? Está bien, esto lo dije anteriormente. Aleluya. Hermanos, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son los bautismos? 3. Ok. El primero, ser bautizados en el cuerpo de Cristo. Después tenemos, sin un orden definido, el del Espíritu y el del agua, ¿cierto? Amén. Ok. Entonces, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y este cuerpo es el cuerpo de Cristo. Amén. Hemos muerto al pecado. Hemos muerto a la naturaleza pecaminosa. Y a eso es que se refiere alrededor de 47 veces. Cada vez que es utilizada
la palabra pecado en el libro de Romanos? Se refiere al sustantivo verbo, perdón, al sustantivo pecado y no al verbo. Amén. Vamos por favor al versículo 6 de Romanos 6. Dice, sabiendo esto, ¿saben cómo ustedes pueden definitivamente romper el poder del pecado sobre su vida? Con ayuno, con oración. No. Lea el versículo 6. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Listo. ¿Sabiendo esto? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabiendo esto? Es lo único que necesitas. No necesitas ayunar, no necesitas hacer nada. Entiéndelo. Sabiendo esto, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es lo que tienes que saber. Eso es todo. El pecado ya no tiene poder sobre ti. Amén. Tienes que entender que cada vez que pecas te has cedido voluntariamente al pecado, sin necesitar hacerlo. Cuando el pecado ha sido destituido de todo poder y derecho sobre tu vida, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Por tanto, el pecado no se puede enseñorear de ti. Amén. Amén. Eso es todo. ¿Para qué estar luchando con el pecado? Si el pecado fue destruido, fue vencido, has muerto el pecado. Amén. Debes saber esto y acordarte de esto, permanecer consciente. Cada vez que se presente una oportunidad para pecar, tu espíritu no quiere. ¡Hey! Ese pecado no tiene poder sobre ti. ¡Hey! ¡Aleluya! Es simple. Cada vez que te veas entrando en esa situación de ira y enojo, no tiene poder sobre mí. Me niego. Fui libre de la ley del pecado. Yo sé esto. Listo. No tienes poder sobre mí. Mire, una de las cosas que tiene que recordar, vamos a seguir la próxima sesión revisando Romanos 6 porque tengo mucho más que decir, ¿ok? Pero hermanos, recuerden bien, no pecamos porque no es nuestra naturaleza, ¿ok? No pecamos porque nuestra nueva naturaleza es de santidad. ¿Entienden esto? Amén. Punto 1. Segundo, no pecamos porque amamos a Dios. Porque queremos hacer lo que le agrada, que es distinto a agradarle, porque yo ya le agrado en Cristo. ¿Me entiende? Tercero, no pecamos porque el diablo anda buscando cómo devorarme. Y yo no le voy a dar el gusto. No es por miedo, sino que si yo puedo causarle un dolor de cabeza al diablo, se lo voy a causar. Ese es mi placer. Uno de ellos. Amén. Por último, no pecamos por amor. Amén. La santidad es un fruto de nuestra salvación. Si no va a pecar, no peque por la razón correcta. Amén. Amén. Gracias, Señor.